Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, te damos gracias, aquí estamos, Señor, necesitados de ti, Señor, sedientos, nuestra alma está sedienta de ti, Señor, de tus palabras, que son las únicas que tienen el poder, Señor, de saciar la sed y el hambre de mi espíritu. Señor, que podamos recibir tu bendita palabra esa noche, Señor, con mansedumbre. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino que queremos ser hacedores de tu gloriosa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hemos aprendido estos miércoles acerca de la vida en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo que si nosotros vivimos por el Espíritu, debemos de andar en el Espíritu. Recuerde que andar en el Espíritu significa vivir plenamente convencido, vivir con esa convicción que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Eso es andar en el Espíritu. No es andar volando con las alitas como si fuésemos ángeles, no es eso. Es vivir plenamente convencidos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Que debemos de apartar tiempo todos los días para la palabra del Señor, para la meditación de las Escrituras y para la oración. Amén. ¿Cuál es su más grande necesidad, hermano? Su necesidad espiritual. Somos seres espirituales cuya más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. El Señor lo dijo: ustedes separados de mí no pueden hacer. ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces entendemos que hay muchas cosas que son importantes, pero solo hay una necesaria, y es recibir vida cada día en nuestro espíritu. También aprendimos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Recuerde que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el Señor gobernando todas las áreas de nuestra vida. La vida abundante de Cristo siendo manifestada a través de nosotros. En otras palabras, el amor de Cristo siendo manifestado a través de nosotros. El gozo de Cristo siendo manifestado a través de nosotros. La paz de Cristo siendo manifestada a través de nosotros. Su paciencia, su bondad, su benignidad, su dominio propio. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol dice que nosotros debemos de ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Esto es algo de todos los días. Amén. Todos los días necesitamos alimentar nuestro espíritu, así como alimentamos nuestro cuerpo. ¿Cuántos comen todos los días? ¿Cuántos se tiran su gallo pinto con sus huevitos a la ranchera de mañanita, con su cafecito negro? Claro, sabroso, y su cena. Seguro que después que llegue de aquí lo está esperando su carne asada con maduro y queso frito. Ya le dio hambre. Es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Amén. Es necesario que las personas que nos rodean puedan ver a Jesús en nosotros. Amén. Esta noche vamos a platicar acerca de la guianza del Espíritu Santo. Esta palabra, la palabra guiar, también se traduce como conducir, manejar, arrear. Somos ovejas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Las ovejas tienen que ser arreadas. ¿Y quién arrea las ovejas? El Espíritu Santo es el que arrea las ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Qué bueno. Una vez más, entonces, la palabra guiar también se traduce
por conducir, manejar, arrear, llevar, meter, sacar, traer. O sea que la Biblia enseña que usted y yo debemos de ser conducidos, manejados, arreados, traídos y llevados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Esa es la guianza del Espíritu. Amén. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que guía nuestra vida? ¿Quién es su conductor? ¿Quién es su líder? ¿Quién es el que guía nuestra vida todos los días? ¿Basado en qué usted y yo tomamos nuestras decisiones? Porque recuerde que nuestra vida está llena de decisiones. Tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Pero ¿en qué basamos nosotros nuestras decisiones? ¿A quién consultamos para tomar decisiones? Recordemos que toda decisión que nosotros vayamos a tomar, debemos de consultarlo con la palabra del Señor, si lo que vamos a hacer está conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos escudriñar constantemente la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué tomamos malas decisiones? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo no tomará malas decisiones. Amén. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en esta vida? Amén. ¿Por qué hemos tomado malas decisiones? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo, porque no somos conducidos por el Espíritu Santo, porque somos guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones o por nuestra carne, por nuestra vieja naturaleza. Debemos de saber nosotros que en nosotros hay una ley que se llama la ley de los miembros o la ley del pecado. La ley del pecado es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que está en nosotros. En todos nosotros hay una ley que se llama la ley del pecado. Quiero leer Romanos capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, esto es algo tremendo, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga qué tremendo. Lo vuelvo a repetir. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, yo debo entender, el mal está en mí. Amén. El mal está en nosotros. Ahora, dice el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el mal está en nosotros. Nosotros dormimos todos los días con el mal. ¿Y quién es el mal? Cuando digo dormimos no voy a creer que es su esposa, sino es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, porque el mal está en nosotros. Dice la Nueva Versión Internacional en ese versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo lo está diciendo en Romanos capítulo 7. Ahora, recuerde, es una ley. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley se define como una norma constante e invariable. O sea, es algo que siempre se cumplirá. Es como las leyes que Dios le dio a la naturaleza. Siempre se van a cumplir. Es una ley que debe de cumplirse. O sea que la ley del pecado que está en mí me llevará a pecar continuamente contra el Señor. Porque el mal está en mí. Por eso es que no hay ningún ser humano que nunca haya pecado. No hay nadie que nunca haya pecado. El único que dice es el que se vistió de nuestra humanidad, que fue tentado en todo y sin pecado, fue nuestro Señor. De ahí todos nosotros hemos pecado y seguiremos pecando. ¿Cuántos pecaron hoy? ¿Y sabe por qué pecó usted hoy? Porque en usted hay una ley que se llama la ley del pecado. Porque el mal está en nosotros. Ahora, no vaya a pensar que vine a justificar su pecado. Espere, que esa es la primera parte. Así, hoy entiendo por qué solo vivo pecando. Yo le voy a decir por qué solo vive pecando. Entonces, no hay ningún ser humano que nunca haya pecado. Porque ya nacemos con esta ley en nuestros miembros. Por eso es que una persona que no tiene al Espíritu Santo en él, no hará otra cosa más que pecar. Una persona sin Cristo, lo único que hará en esta vida es pecar. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de algo, dice, yo quiero hacer lo bueno, porque tengo inclinación hacia lo bueno, pero me doy cuenta que no hago lo bueno que quiero, sino que hago lo malo que no quiero, porque hay una ley en mí que se llama la ley de los miembros. Ahora, recuerde lo que dijimos, una ley es una norma constante e invariable. O sea que es algo que siempre se va a cumplir. Ahora,
¿Qué podemos hacer nosotros para anular una ley? Una ley no puede ser anulada sino solamente por otra ley. O sea que para que una ley sea anulada, ¿qué necesitamos? Otra ley. Porque esa ley siempre se va a cumplir. Ahora, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? O sea, todo lo que sube, en palabras más sencillas es esa, todo lo que sube tiene que bajar. Y esa ley siempre se va a cumplir. Si no vaya a probar usted, tírese de un lugar y se cumple. El Señor no está pendiente que no, porque es una ley que Él dio y esa ley se va a cumplir. Porque es una ley, es una norma constante e invariable. Entonces la ley de la gravedad es un cuerpo grande, siempre atrae un cuerpo pequeño, o en palabras más sencillas, como alguien lo dijo, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo entonces los aviones vuelan? ¿Cómo es que los aviones no caen? ¿Qué dijimos? ¿Cómo hacemos nosotros para anular una ley? Una ley se anula a través de otra ley. Entonces, para que los aviones vuelen hace falta otra ley que se llama la ley de la aerodinámica. O sea que la ley de la aerodinámica anula la ley de la gravedad. Entonces, mientras está en acción esta ley, mientras los motores están encendidos, porque no le voy a explicar la ley de la aerodinámica, puede ir usted a verlo en Google. Entonces, mientras los motores están encendidos, el avión se mantendrá en el aire. Ahora, ¿qué pasa si los motores se apagan? En el momento que los motores se apagan, entonces se anula la ley de la aerodinámica y la ley de la gravedad entra en acción de nuevo y viene para abajo. Lo mismo pasa con nosotros. Ya vamos a ver eso. Ahora, voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Acuérdense que el apóstol Pablo habló de una ley. Él dice que en nosotros hay una ley que se llama la ley de los miembros o la ley del pecado. Ahora dice en el siguiente capítulo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que oiga la nueva ley. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay una ley en nosotros que se llama la ley del pecado, pero como tenemos a Cristo, también en nosotros hay otra ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, en una persona sin Cristo solamente actúa una ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. En el caso de nosotros, tenemos la ley del pecado, somos impulsados constantemente a pecar. Se lo voy a decir de esta manera, usted no pasará un día sin pecar. No pasará un día sin pecar, imposible, para que aprendamos a depender de Dios. Pero tenemos también la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo que esta ley me ha librado de la ley del pecado. O sea que la ley del Espíritu de vida anula la ley del pecado, la ley de mis miembros. ¿Me estoy dando a entender? Qué bueno. Yo casi no me entendía anoche que la estaba haciendo, pero me estoy entendiendo más ahora. Ahora, oiga Gálatas 5:18 nada más dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley del pecado, o sea, bajo la ley de los miembros. ¿Qué es lo que hará que yo no viva bajo la ley del pecado? Diga conmigo, la guianza del Espíritu. ¿Qué cosa? La guianza del Espíritu. Por eso es que tenemos el mandato del Señor de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la ley del pecado en nosotros sería como la ley de la gravedad. Una norma constante e invariable, o sea que siempre seremos atraídos a pecar. El Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado te codicia. Y David dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que la ley de la gravedad sería como la ley del pecado. Ahora, la guianza del Espíritu sería como la ley de la aerodinámica. O sea que mientras usted y yo seamos guiados por el Espíritu, no caeremos. Nos mantendremos en el aire como el avión. Pero si dejamos de ser guiados por el Espíritu, entonces, así como el avión, lo que ocurre con el avión, con el motor apagado, ocurrirá con nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros caemos en pecado. ¿Por qué caemos en pecado? Porque dejamos de ser guiados por el Espíritu. Y cuando dejamos de ser guiados por el Espíritu, entonces la ley del pecado entra en acción y nos gobierna. Entonces entendamos aquí, dos cosas van a ocurrir. O andamos en el Espíritu
o andamos en la carne? Y la Biblia dice que el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que si yo soy guiado por el Espíritu Santo, lo que voy a recibir yo es cada día la vida de Cristo. Pero si no soy guiado por el Espíritu, entonces la ley de los miembros, la ley del pecado, el mal que está en mí, se va a manifestar y voy a pecar contra el Señor y voy a caer. Por eso el mandato del Señor, que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nuestras caídas espirituales siempre traen ruina a nuestra vida. Siempre. El descuido espiritual se paga muy caro. Lo voy a repetir. Todo descuido espiritual siempre se paga muy caro. Siempre se paga muy caro. Por el descuido espiritual. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de ser guiados por el Espíritu? Seremos guiados por la ley del pecado, seremos guiados por nuestra carne, y la Biblia dice que el ocuparse de la carne es, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Por eso no podemos olvidar nunca que el Espíritu siempre nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Oiga lo que dijo el Señor en Juan capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire qué tremendo esto. En otras palabras, cuando nosotros estábamos sin el Espíritu Santo, éramos guiados por nuestra carne constantemente a ofender la santidad de Dios. Vivíamos en los más terribles pecados. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Miren lo que dice el verso 3 entonces. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará el Espíritu Santo? Dice la Biblia. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar por medio de su palabra. Por eso cuando oro las Escrituras, yo busco en las Escrituras la guianza del Espíritu Santo. Si usted no abre la Biblia, si usted no lee la palabra del Señor, usted no puede ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra. Por eso es que el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que lo que alumbrará mi camino es la palabra del Señor. Si no hay palabra, entonces yo estaré caminando en tinieblas y en oscuridad todos los días. ¿Qué de bueno hay? Imagínense caminar en tinieblas. Obviamente vamos a caer, vamos a tropezar. Por eso dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no meditamos en las Escrituras. Por eso es que hemos entendido que todo se resume a las Escrituras. Por eso hemos entendido la importancia de meditar en las Escrituras de día y de noche, como dice la palabra del Señor. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros desarrollar este hábito? Nos cuesta muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque es una batalla. Porque el enemigo no quiere que nosotros meditemos en las Escrituras. Porque él lo que quiere es que nosotros seamos guiados por la ley de los miembros, por la ley del pecado, porque quiere que nos vaya mal. Pero el Señor no quiere que nos vaya mal, Él quiere que nos vaya bien. Amén, cuando tienen un Dios bueno. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo siempre nos guiará por medio de su palabra. Si usted dice: Señor, yo quiero que tú me guíes, ¿sabe lo que le dirá el Señor? Entonces abrí las Escrituras, entonces medita en la palabra, porque por medio de la palabra es que el Señor guía a su pueblo. Por eso es que todas nuestras decisiones deben de ser conforme a la palabra del Señor. Y si hay una decisión en la cual usted no tiene luz o no dice la palabra del Señor, vaya en oración y pídale al Señor que lo guíe. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe, porque Él siempre lo guiará a toda la verdad. Amén. Si no es así, nos va a ir mal. Y yo sé que a muchos nos ha ido mal. ¿Y por qué nos ha ido mal? Porque no estamos buscando la guianza del Espíritu Santo. Nos va mal.
Porque todo aquello que hagamos contra la palabra del Señor es pecado, y el pecado siempre trae ruina. Amén. Hermanos, si no somos guiados por el Señor, si no tomamos en cuenta los mandamientos del Señor, no nos quejemos después cuando las cosas nos salgan mal. No nos quejemos después cuando el matrimonio se destruya, cuando la familia se destruya, cuando nuestra salud se destruya, cuando nuestras finanzas se destruyan. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. O sea que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. Amén. Pero hoy en día parece que el Espíritu Santo se usara, que la finalidad del Espíritu Santo es hablar en lengua, caerse al piso, tener espasmo y hacer un montón de locura. Ese es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para guiarnos, nos lleva a la palabra del Señor, nos abre los ojos espirituales para que podamos ser guiados cada día por medio de su bendita palabra. Pero hoy en día tomamos malas decisiones y después nos quejamos y decimos que es culpa del Señor. Voy a leer este versículo, ya lo hemos leído otras veces. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice la versión del lenguaje sencillo, si no me equivoco, dice: el tonto fracasa en todo, y luego dice: Dios tiene la culpa. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿No ha escuchado que hay cristianos que dicen: ¿y dónde estaba el Señor? Dice la Biblia que nosotros hallaremos al Señor si le buscamos con todo el corazón. ¿A qué dice la palabra de Dios? El tonto, dice la Biblia, fracasa en todo, y luego dice: Dios tiene la culpa. Palabra de Dios para todos dice: hay gente insensata que arruina su vida a ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Porque tenemos la Biblia, la tenemos de adorno en la casa, porque no la leemos, porque no la meditamos. Y este es un peligro que todos nosotros corremos. Todos nosotros corremos. Por eso es que uno tiene que meditar constantemente en las Escrituras y darse cuenta que han habido hombres de Dios que cometieron esta equivocación y le fue súper mal. ¿Cuántos han leído la historia de Josué? Josué era un hombre valiente, era un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Sin embargo, Josué cometió 2 equivocaciones por no ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando él va a repartir, recuerde que la labor, el trabajo, el propósito de este hombre era repartir la tierra. Y la primera ciudad con la que se encuentra después del Jordán es con Jericó. Y entonces es una ciudad fortificada, es una ciudad que no puede ser conquistada por medios humanos. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué buscó la guianza del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Señor por medio del Espíritu Santo? Esto vas a hacer, le vas a dar una vuelta a la ciudad cada día. Al 7º día le vas a dar 7 vueltas y después van a gritar. Y entonces, eso fue lo que hicieron. Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Cuando ellos hicieron eso, dice la Biblia que los muros se derribaron y la gente estaba tan atemorizada que Israel solamente fue en pos del botín. Después ellos se enfrentaron con otra ciudad que se llamaba la ciudad de Ai. Y saben que esa palabra, esa ciudad Ai, ¿saben qué significa? Significa ruina. Significa, ese es el nombre, si usted lo busca en la Biblia, el significado es ruina. Entonces, dice la Biblia que vinieron unos inteligentes y le aconsejaron a Josué, le dijeron: ¿para qué vas a fatigar a todo el pueblo? Solo manda unos cuantos, porque de todos modos esa ciudad la vamos a conquistar fácilmente. Y entonces él escuchó la voz de los hombres. ¿Y qué pasó? Dice que él escuchó la voz de sus consejeros, y dice la Biblia que los derrotaron. Y voy a leer lo que pasó con Josué, lo voy a leer rápidamente porque ya es un poco tarde. Oiga lo que dice Josué capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 7. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Oiga el menosprecio. Y salieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora mire lo que pasa el verso 6, aquí aparece el líder de Israel.
Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Verso 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Oiga lo que dijo Josué. Sé que le está diciendo el Señor: es tu culpa que nos hayan derrotado en esa ciudad tan pequeña. Por tu culpa se murieron 36. Qué terrible es, hermanos, que a veces nos justificamos tanto nuestro pecado que le echamos culpa a otras personas y a veces vamos al extremo de la arrogancia que culpamos a Dios. Como el caso de Adán, porque cuando el Señor confronta a Adán dice: yo no fui, fue la mujer que tú me diste. O sea que es tu culpa, si no me hubieras dado no hubiera pasado este rollo. Pero cuando se la llevaron dijo: este es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Ahí sí, gloria a Dios. Pero cuando la mujer peca y lo confronta: esa fue la que tú me diste, es tu culpa. Necesitamos, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. Nos va mal por nuestras malas decisiones, porque no vamos a la palabra de Dios. Fíjense qué terrible es que dentro del cuerpo de Cristo encontramos tanto pecado, encontramos tanta ruina, tanta destrucción, la familia se destruye, encontramos en la iglesia familias disfuncionales. Eso no debería existir en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque si fuésemos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida fuera diferente. O sea que la razón por la cual nos va mal a nosotros no es culpa de Dios, es nuestra culpa, porque son nuestras decisiones. Son nuestras decisiones. Dice la Biblia que en una ocasión David tomó la decisión, cuando él iba a comenzar su reinado, de traer el arca del pacto que había sido abandonada por Saúl más de 20 años. Y él pidió consejo y le preguntó a la gente: ¿cómo quieren que traslademos el arca? Dijeron: ¿sabes qué? O sea, vamos a trasladarle en una carreta, y lo que usted ya ha leído. Y dice la Biblia que por causa de no haber consultado David al Señor, dice la Biblia que murió un hombre llamado Usa. Y todo el gozo de Dios se transformó en tristeza y en dolor porque murió una persona. Pero después David dijo: he pecado y reconozco que no fue la forma correcta, y la forma correcta es el arca del pacto tiene que ser llevada por los sacerdotes. Y cuando llevaban los sacerdotes fue un tiempo glorioso para él. ¿Qué es lo que hacía falta? Que David tomase la decisión de consultar al Señor, como siempre hizo. Usted ve a David, siempre consultaba al Señor: Señor, ¿voy a atacar a los filisteos o no los ataco? Señor, ¿voy a atacar aquí? ¿Por dónde me voy? ¿Y por dónde agarro? Claro, imagínese, por todo lo consultaba. Pero como ya era rey, ¿para qué le voy a preguntar al Señor? Cuando estamos mal somos buenos para preguntarle al Señor, pero cuando ya las cosas están bien, entonces ya comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Es que ya maduramos. Hermanos, entendamos, la madurez es igual a dependencia. Cada día debemos de ser más dependientes del Señor. Amén. Ahora, quiero que oiga estos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, qué tremendo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Si su matrimonio es gobernado por la carne, ¿cómo terminará ese matrimonio? En muerte. ¿En qué? ¿Qué significa muerte? Separación, obviamente. La familia igual, destruida. Ahora dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora escuche bien el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, qué tremendo eso. Lo leo una vez más, el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que ya otras veces se lo he dicho. Esta palabra hijos aquí es la palabra griega huios, que habla acerca de un hijo maduro. Esta palabra hijos es con la palabra a la que la Escritura se refiere a Jesús siempre. Cuando dice el Hijo de Dios, dice el huios de Dios. Lo voy a leer entonces bajo ese contexto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos maduros de Dios. Porque la madurez consiste en ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjense, la madurez no consiste, es que yo soy maduro, no, es que yo tengo una mente. No es eso. Es que el que es maduro jamás depende de nadie más que del Señor. Porque la madurez siempre nos impulsará a ir a las Escrituras. Pero a veces las personas piensan que entre más años tienes, como ya son maduros, entonces ya pueden tomar sus propias decisiones. No es así. Por eso ser fuertes es un gran peligro. Por eso es que el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo la Biblia. Eso dijo el Señor. Entonces,
La madurez nos impulsa a depender del Señor. Y entonces uno dice, yo no puedo porque recuerde que la madurez tiene que ver con una meditación constante de las Escrituras y también aprender de nuestras equivocaciones. Amén, porque ¿cuánto hemos tomado malas decisiones? ¿Y cómo nos ha ido? Pero no podemos repetir los mismos errores. Es más, el Señor espera que nosotros seamos sabios. Y dice la Biblia, cuando el impío cae, el sabio aprende. Sin embargo, nosotros difícilmente aprenderemos por cabeza ajena, difícilmente. Ojalá podamos ser inteligentes y aprender de nuestros propios errores y no cometer las mismas equivocaciones. Porque a veces tomamos malas decisiones y nos va mal y después volvemos a tomar malas decisiones otra vez porque no consultamos al Señor otra vez. Eso fue lo que le pasó a Josué. Josué ya había tomado esta mala decisión. Y dice la Biblia unos capítulos adelante, dice que después él fue engañado por los gabaonitas. Y eran sus vecinos, pero como él no consultó al Señor, ellos hicieron un plan, pero muy inteligente. Y como Josué no consultó al Señor, entonces fueron engañados por ellos. O sea que cometió el mismo error. Así somos nosotros, hermanos. Desgraciadamente a veces vamos de error en error, de equivocación en equivocación. ¿Por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso no maduramos. Por eso después de años seguimos siendo niños. No crecemos. Recuerden que cuando un niño está comenzando a caminar, a cada rato se va a caer. Entonces hay cristianos que siempre patulecos. Crecen, no maduran. Por eso la madurez recuerde que usted va a madurar cuando usted se llena de la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra del Señor, cuando hay que tomar decisiones, vamos en oración y le decimos al Señor, Señor, ¿es esta tu voluntad? Señor, si tu voluntad no es esto, entonces que las puertas se me cierren, cerrame esas puertas. Y a veces uno quiere tomar decisiones porque eso es lo mejor, porque uno dice, no, yo este camino yo lo veo bien, me parece bien. Y yo siento, a veces dice, yo siento, sí, deje de andar sintiendo, pues no sea guiado por sus sentimientos. Porque la Biblia dice en Jeremías que el corazón es engañoso y perverso. Solamente Dios lo conoce. ¿Usted no conoce su corazón? Si conociéramos nuestro corazón verdaderamente, viviríamos humillados delante del Señor. Porque hay tanta perversidad en nuestro corazón. No conocemos nuestro corazón. Y a veces somos guiados por el corazón. No puede ser así. Voy a ir terminando. Miren lo que le pasó a Lot. Lot fue guiado por sus ojos. Dice la Biblia que hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham le dice a Lot, ¿por qué vamos a pelear? Nosotros somos hermanos. No vamos a terminar de enemigos. No puede ser esto. Entonces le dijo él, aquí está toda la tierra delante de ti. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, te doy la opción de que vos escojas primero. Y miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Qué hizo Lot? Dice, alzó sus ojos. Vio, hermano, es que los ojos son terribles. ¿Sabe por qué pecó la mujer? Porque dice la Biblia, no sé si usted la Biblia dice, que vio la fruta y le pareció codiciable para alcanzar la sabiduría cuando la vio. Por eso que la Biblia dice, los ojos no se cansan de ver. Y los ojos no se cansan de equivocarse. Nosotros no nos cansamos de ser guiados por lo que vemos y por eso nos va mal. Somos así cuando vemos. Entonces cuando una muchacha viene, ay, qué guapo, qué guapo, y dice, está podrido. Se anda guiando por los guapos. No todos los guapos somos buena gente. ¿Se acuerda usted cuando, fíjense, a Samuel, el profeta de Dios, lo que le ocurrió cuando el Señor nos manda a ungir rey, cuando mira a Eliab y lo vio que era un hombre grande, que dijo, aquí está el rey. Y que dijo el Señor, momentito, yo lo desecho porque yo no veo lo que el hombre ve, yo veo el corazón. Si hubiera sido de Saúl, si hubiera sido por Samuel, ¿qué hubiera hecho? Hubiese elegido a Eliab. O sea, otro fracaso para Israel después de Saúl. Entonces, bueno, continuamos. Dice Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y quiero que oiga esto que es tremendo. Dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. O sea que hasta lo espiritualizó. Dijo, esto se parece al huerto del Edén. Ni siquiera sabía cómo el huerto del Edén, pero él te pareció. Que todo era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea, ¿qué le pareció? Él dijo, esta es la mejor tierra que hay. ¿Y cómo terminó? ¿Dónde terminó metido? En Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que este hombre hubiese terminado ahí si él hubiese buscado la guianza del Espíritu Santo? Pero a pesar de que este hombre se equivocó, el Señor le dio una nueva oportunidad, porque nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios así?
Él nos conoce y el Señor siempre nos extiende su cetro de misericordia. Y nos extiende el cetro de misericordia, nos da una nueva oportunidad y la volvemos a regar. Como este hombre. Si usted lee la Biblia, dice la Biblia que ellos fueron conquistados y fueron llevados cautivos. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Dice que Abraham se armó con sus criados y fue y recuperó todo lo que habían perdido. ¿Y sabe qué hizo Lot? Se volvió a meter en Sodoma y Gomorra. Ya se lo había sacado de ahí, se volvió a meter. Hay cristianos que el Señor los saca de unos rollos y unas situaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos volvemos a meter. Es como dice Salmo 103, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Pero a nosotros nos encanta estar metidos en hoyos. Salimos de un hoyo, el Señor nos saca y volvemos a meternos porque no estamos creciendo, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Después de 10, 15 años en el Evangelio, seguimos tomando malas decisiones como si fuésemos niños espirituales. O sea, es comprensible una persona que tiene 1 año, 2 años, 6 meses, claro, es comprensible, tomará malas decisiones porque él está aprendiendo a caminar. Pero no es posible que después de 10, 15 años sigamos cometiendo errores infantiles. Dejarnos guiar por el orgullo de nuestra carne, por el pecado, por las emociones. Eso es terrible, no podemos ser guiados por las emociones. Le pareció hermosa y ¿cómo terminó? Terminó metido en Sodoma y Gomorra. Nunca olvidemos este versículo, hermano, y termino con este versículo. Proverbios capítulo 14, versículo 12, yo sé que lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Pero qué dice? Pero su fin es camino de muerte. Por eso no podemos guiarnos nosotros por nuestros ojos. No, es que me parece bien. No, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo bien. No, usted no diga yo lo veo bien. Bueno, vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor. Que el Señor me hable. Que el Señor por medio de su palabra me dirija. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. No es yo lo veo bien, a mí me parece bien. No tome decisiones apresuradas. Vaya a la palabra. Órele al Señor. Si no está en las Escrituras, órele al Señor para que el Señor lo guíe. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que el Señor vea nuestro corazón y pueda darse cuenta que en mi corazón y en su corazón hay un deseo profundo de hacer su voluntad y de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si usted vive de esa manera, muchas veces el Señor se le va a atravesar en su camino para que usted no cometa las equivocaciones. Dice la Biblia que cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio quería ir a una ciudad y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y después quiso ir a otra ciudad y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces me imagino que estaba, ¿por qué el Espíritu Santo no me permite eso? Y de repente dice la Biblia que estaba en la noche, seguro estaba orando, dice de repente tuvo una visión, el Espíritu Santo le dio una visión y miró a un varón macedonio que le decía, necesitamos tu ayuda. Entonces él pudo entender que donde Dios lo quería era ¿dónde? En Macedonia. No donde él quisiera, sino en Macedonia. Y eso es lo que hace el Señor, siempre nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo a toda verdad. Amén. Siempre nos guiará, Él siempre nos guiará al Señor. Queremos, hermanos, vivir de una manera diferente, entonces seamos guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija, que sea el Espíritu Santo el que nos traiga y el que nos lleve. Amén. No tomemos decisiones. Hay gente que toma decisiones de cambiarse de trabajo, de abrir un negocio, de cerrar negocios. No tome decisiones a la ligera, a la loca. Vaya al Señor y pregúntele al Señor, Señor, esa es tu voluntad, que Dios le hable. Porque usted y yo sabemos que tenemos un Dios que habla. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Amén. ¿Verdad que no es mudo? Dice la Biblia que antes éramos llevados a los ídolos mudos, pero ahora por el Espíritu Santo somos guiados a un Dios que habla. De cualquier forma el Señor nos hablará, pero la mejor manera como el Señor nos habla siempre a través de su palabra. Y si no está en su palabra, entonces usted vaya y en oración pida la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los que son hijos maduros del Señor, esos son guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias.